Que Aragón tiene un legado romano presente hasta el día de hoy es algo indiscutible. Las huellas del imperio llegan hasta nuestra forma de hablar, de comportarnos, incluso de comer. En lo que se refiere a su legado físico, tenemos el foro romano, el teatro y la muralla de la antigua César Augusta, los restos romanos de Bílbilis, yacimientos en Villa Fortunatos, en la Vitolosa, la Malena, en Mara. Por cierto, este último que nos habla incluso también de cómo nosotros influimos en esa cultura romana, en este caso en su calendario. Pero, ¿cómo eran estos lugares en su momento de esplendor? Roma inició la conquista de la península ibérica aproximadamente en el 200 a.C. Muchas de las ciudades que tenemos en Aragón en la actualidad tienen su origen en esta época. Los romanos conquistaron diversas comunidades indígenas, convirtiéndolos en municipios bajo su mando. Tras entrar en la península por los Pirineos, las tierras más al norte de Aragón fueron uno de los primeros territorios en ser conquistados. La ciudad de Volscan, perteneciente a los Ilergentes, fue conquistada por Roma y nombrada como Osca. Quinto Sertorio, destacado militar romano, hizo de Osca la capital de los territorios dominados en Hispania y fundó una escuela para los hijos de los caciques de la zona. Entre el año 25 y el 12 a.C., a orillas del río Iberus, se fundó una colonia donde soldados procedentes de las legiones que lucharon con César Augusto en Hispania pudieron asentarse. Su nombre fue César Augusta, en honor al emperador romano, y fue la única que gozó del privilegio de ostentar el nombre completo de su fundador. Para aprovechar su excelente ubicación geográfica, los romanos convierten la colonia en cabecera regional. Estos dirigieron la ciudad hasta la caída de su imperio en el año 472, cuando los visigodos la ocuparon. Durante su expansión por Hispania, los romanos conquistaron y fundaron otros municipios que todavía son grandes ciudades en nuestros días. Algunas de estas son Turiaso, actual Tarazona, o Bílbilis. Esta última, en la actualidad se conoce como Calatayud, y fue el lugar de nacimiento del poeta Marco Valerio Marcial. Bílbilis alcanzó el estatus de municipio romano en época del emperador Augusto. Además de estas ciudades, podemos encontrar gran cantidad de yacimientos de su presencia en varios puntos del territorio aragonés. Ejemplo de esto son los Bañales en el término municipal de un castillo o Villafortunatos, cerca de Fraga. Además de la cultura, el legado arquitectónico romano sigue dejándonos elementos que destacar en forma de restos arquitectónicos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esos restos que encontramos son humanos? En concreto, estamos hablando de ese conglomerado de restos humanos que hemos conocido en el programa y que surgieron en el año 1988 con motivo de las catas para la realización de unas obras y liberación de solares para el Plan General de Ordenación Urbana. Fue en la calle Predicadores donde se produjo este hallazgo, una necrópolis en la que durante siglos descansaron estos legionarios romanos. Vamos a conocer toda la historia detrás de este hallazgo y para ello vamos a saludar a Pilar Galve. Ella es doctora en Historia y en ese momento jefa de prospecciones y excavaciones arqueológicas del Ayuntamiento de Zaragoza. Pilar, bienvenida a Antecesor Podcast. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Conozcamos un poco la historia de lo que entiendo, como decíamos, eran unas catas arqueológicas, entiendo que normales, o ya se esperaba que fuera o que surgiera un yacimiento de este estilo. No, no se esperaba, pero surgió. Entonces, lo primero que surgió fueron los niveles modernos, medievales y musulmanes, y en el fondo estaban los romanos, un cementerio bajo otro cementerio islámico. En las catas ya se vio enseguida y se procedió a paralizar las catas y hacer la excavación completa. Evidentemente, cuando se produce una cata es para averiguar si hay restos y sobre todo si son restos significativos, importantes a la hora de preservarlos. En este caso, al ser una necrópolis y siendo de época romana, entiendo que enseguida, como dices, se vio la importancia. Pilar. Sí, enseguida se vio la importancia y se comunicó a los gobernantes y a los que podían paralizar aquello y tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y así fue. Bueno, hubo una ayuda por parte de la prensa y de profesores de la universidad, como fue Guillermo Fatás. Uh-huh. Me gustaría preguntarte cómo fue el trabajo de excavación que se llevó a cabo a lo largo de ese periodo, porque una vez que, como decimos, las catas descubren lo que es este legado, el proceso, por lo menos de trabajo a nivel arqueológico, es un proceso que, debido a la delicadeza que tiene, lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que se ha llevado a cabo?
Bueno, fue bastante problemático. Primero, el convencer a los políticos de que aquello era muy importante, y más importante que comenzar la construcción de unas nuevas casas en la calle Predicadores, que también era necesario, ¿eh? No digo que no, pero fue bastante duro. Al final se consiguió contratar a muchísima gente, vino también gente de la universidad, estudiantes, que se les hizo un seguro, y luego bastantes operarios y varios arqueólogos que ayudaron en toda la excavación, que se prolongó durante varios meses. ¿Qué es lo que nos cuenta este yacimiento? Sabemos que es una necrópolis, pero entiendo que habla de también la distribución de lo que era la ciudad de Casaragusta, un poco todo eso, ¿no?, a través de este hallazgo. Sí, bueno, aparte del cementerio musulmán, de gran cantidad de enterramientos que salieron sobre lo romano, el cementerio romano era imprevisible que estuviera allí, ¿eh? Era la primera vez que se localizaba. Apareció una estructura que resultó ser un enterramiento de una incineración muy interesante, completamente sellado, no se había expoliado, salieron los restos, la urna de incineración salió completamente protegida por el monumento funerario, y a su lado aparecieron una serie de tumbas que son las que interesan para, digamos, esta charla, ¿no?, esta entrevista. Que son esos legionarios romanos, en principio, ¿no? Bueno, sí, legionarios o militares sí que parecen, ¿eh? Es posible. Por la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Por la cronología, pues ya son los historiadores de la antigüedad los que pueden tener la última palabra, pero sí que eran militares. Por la Constitución, por la vestimenta que tenían, la Constitución, bueno, sí, por las grandes defectos que se les ha visto en su integridad física, ¿no?, en su osamenta, pero de desgaste, siendo personas muy jóvenes, de 20 a 30 años. Entonces, también por la vestimenta que llevaban. No se encontró vestimenta, pero sí un adorno, una fíbula, un imperdible hermoso de plata muy grande que sujetaría un manto, seguramente en época de invierno. Me gustaría preguntarte cómo fue todo ese proceso. Como decimos, hemos hablado de los meses que tardó en terminar todo lo que es el trabajo en este caso de excavación arqueológica, la contratación de gente, pero me gustaría saber el proceso de lo que es el levantamiento, en este caso, de un cadáver. No deja de ser el levantamiento de un cadáver, si es diferente, por ejemplo, al tratamiento que hay que hacer con restos que sean de carácter arquitectónico, por poner un ejemplo. Muy diferente. Los huesos son muy deleznables y hay que tratarlos con pincel, con brocha y pincel, un cincel, es decir, una casi instrumentación quirúrgica para no dañarlos, porque primero hay que descubrirlos, dejar el individuo, los restos óseos in situ para hacerles un calco, una fotografía. Date cuenta que entonces todavía no había programas informáticos como para hacer planimetrías directamente. Entonces era a base de calcos con plástico y lápices indelebles para que se conservaran, y luego la fotografía al uso, y luego un levantamiento muy cuidadoso, hueso por hueso, ya fueran falanges o fueran fémures, hueso por hueso, y depositarse en una bolsita con su cota, es decir, la profundidad a la que habían aparecido y el sitio exacto con la cuadrícula de la excavación. La verdad es que me llama la atención porque, de nuevo, lo que refleja esto es la importancia de tener mucho cuidado dentro del trabajo arqueológico, porque uno no sabe cómo va a avanzar la ciencia y lo que nos va a contar. Es decir, mencionaba ahora nuestra invitada Pilar, pues el trabajo con los calcos, porque no existía el proceso digital, no existía, me entiendo, tampoco muy desarrollado lo que es el proceso de detección de ADN, como sí que hay ahora. Es decir, que es un trabajo en presente, pero también mirando hacia futuro, ¿no, Pilar? Por supuesto. Fíjate que intentamos hacer muestras de radiocarbono, que entonces sí que existían ya, pero era tan carísimo que solo se pudieron hacer con unos cuantos individuos, nada más. Claro, eso el ADN da otra clase de información, aparte de dar una cronología. Es muy diferente.
sí. Mm. Se ha Bueno, avanzado mucho. bueno, pues eso es un punto importante. Ya simplemente para Pilar y con la experiencia que has tenido al frente, como decimos, de todo el proyecto de prospecciones y excavaciones arqueológicas del Ayuntamiento de Zaragoza, me gustaría preguntarte si este caso es tan único por el tema de los restos humanos o el tema de eso de los restos romanos o de la leyenda que dice que a nada que excavas 1 metro en el suelo de Zaragoza te sale un resto romano, ¿es cierto? No, 1 metro no. Bueno, depende de las zonas, es posible. Pero a 1 metro no, casi a 4 metros, ¿eh? Ujú. Date cuenta que precisamente los restos romanos deberían estar bajo unos restos visigodos, Claro. bajo unos restos árabes encima, y todo eso no se encuentra. Llegamos casi a lo romano. ¿Por qué? Pues porque la actividad constructiva en la ciudad, al ser una ciudad siempre en crecimiento, histórica, pues ha llevado consigo pues el hacer bodegas, el hacer caños, el hacer nuevas cimentaciones más potentes, de edificios más modernos. Entonces ha destruido muchísimo. Los romanos, digamos que a veces tenemos suerte en encontrarlo. Bueno, pero quedan todavía cosas por descubrir. ¿Aún podríamos llevarnos alguna sorpresa, Pilar? Oh, ya lo creo que sí, y creo que últimamente se están descubriendo. Bueno. Hay un barrio nuevo en el sur, por la calle 5 de Marzo, que iría hacia el anfiteatro y que, en fin, que se está descubriendo en la actualidad. Date cuenta que todo está al compás de las edificaciones nuevas que se hacen. Uh-huh. Bueno, entonces, pues eso, es lo que nos toca. Esperar a ver cómo avanza sí, la ciudad y en función de eso iremos descubriendo más, ¿no? sí, Mm. estoy segura. Pues bueno, veremos qué es lo que nos depara y sobre todo nos gusta saber que en este caso esos restos, ese trabajo que hay que hacer para ponerlos en valor, está en manos de gente tan profesional como nuestra invitada, a la que le agradezco enormemente que haya estado en nuestro podcast, porque además sé que la pillamos fuera también en un congreso precisamente. Pilar Galve, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberte pasado por este podcast. Pues muchas gracias a vosotros desde Mérida. No es mal sitio vale. Tampoco para los restos romanos. No, estupendo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. La relevancia y, sobre todo, el número de restos hallados en esta necrópolis pone en valor la importancia que tuvo Caesar Augusta, aunque ya lo podíamos imaginar, ya que, como decíamos, no a todas las ciudades se les ponía el nombre del mismísimo emperador. El emperador romano Augusto nació en Roma alrededor del año 63 a.C. Su tío abuelo fue el conocido emperador Julio César, quien tras su muerte lo adoptó en su testamento. Su nombre al nacer, sin embargo, fue Cayo Octavio, y durante su primera etapa fue conocido como Octaviano. Tras el asesinato de Julio César, Octaviano se alió con Lépido y Marco Antonio para crear el segundo triunvirato. Su primera orden fue asesinar a cualquier rival político y a los partidarios de los asesinos del César. Poco más tarde, la relación entre Octaviano y Marco Antonio se tensó. El segundo se alió con Cleopatra, antigua amante del César. Estos consideraron al hijo de Cleopatra y el César, de nombre Cesarión, como el verdadero heredero de Julio. La guerra y las batallas se sucedieron los años posteriores. Cleopatra y Antonio se suicidaron y Octaviano mandó ejecutar a su heredero. Octaviano era ahora el gobernante supremo de Roma. Sin embargo, para no caer en los mismos errores que Julio César, renunció a sus poderes en el 27 a.C. El Senado, agradecido con el gesto, le devolvió estos poco después y le concedió el título honorífico de Augusto, convirtiéndose en el emperador Cayo Julio César Augusto. El reinado de Augusto fue una edad dorada para el Imperio Romano. La paz que el emperador restauró y mantuvo provocó grandes beneficios económicos a Roma. Gran cantidad de leyes y reformas fueron aprobadas durante su mandato, con el fin de mantener la estabilidad de un imperio ya consolidado. Fue tan estricto que llegó a desterrar a su propia hija y a su nieta por adulterio. Hemos hablado de la relevancia de César Augusta, de los restos que nos ha dejado la civilización romana en general en Aragón, pero ahora es el momento de unir todas esas piezas del puzzle. ¿Cómo estaba distribuida, por ejemplo, César Augusta? ¿Cómo era el día a día de sus habitantes? Son cuestiones que vamos a resolver a lo largo de los próximos minutos con la historiadora Romana Erice. Romana, bienvenida a Antecesor Podcast. Hola, muy buenas. Romana, la pregunta que te quiero trasladarte es ¿cuál es la historia real de César Augusta? Porque entiendo que no sé si desde el principio querían que esta fuera una colonia tan importante como llegó a ser. De hecho, el nombre ya implica ese homenaje que hacían al emperador del momento, ¿no?
Sí, ya le puso una impronta enorme el que Augusto accediera, porque es la única ciudad en el imperio en la que accede a poner su nombre completo, y eso le da una importancia y una envergadura a la ciudad grande. Pero la ciudad también creció porque estaba en un sitio idóneo, como es este cruce de caminos que hay entre el mar y el interior entre Tárraco, la capital, y luego el interior hacia y penetrar en la península ibérica. Esto hace que sea Caesar Augusta el principal puerto que hay de redistribución tierra adentro. Es decir, todo llegaba a Caesar Augusta para que saliera hacia Dertosa y luego hacia Tárraco y a Roma, y todo lo que venía de Tárraco y de Roma y de Tárraco pasando por Dertosa para distribuirse en el interior, era Caesar Augusta en el primer lugar donde bajaban las mercancías, y desde ahí había una redistribución. Es fundamental. Las vías romanas también giran alrededor de Caesar Augusta y pasan por Caesar Augusta, la mayoría de ellas. Desde luego, para ir a Tárraco, a la capital, lo necesitabas, y para acudir a los lugares más importantes de Hispania. Vamos, que esa apuesta logística que tenemos ahora, que como tantas otras cosas, esto ya lo habían inventado los romanos. En este caso, ellos ya habían descubierto la importancia estratégica y geográfica que tenía esta ciudad, en este caso Caesar Augusta en su momento, ¿no? Es que los ríos en ese momento son las vías de penetración fundamentales. En los ríos, a través de los ríos, todo lo que te costaba comerciar por tierra, que era muy caro porque eran muy lentos los vehículos. En cambio, el río te lo hacía mucho más rápido, y entonces por eso ahí encontramos ánforas hispanas o de la Bética, por ejemplo, en el norte de Alemania, porque han ido a través de los ríos. Los ríos era lo fundamental y muchísimo más barato. El mar era barato, el río era muy barato, y sin embargo el tránsito o el comercio por vías era bastante más caro. Romana, sé que es un poco general esta pregunta, pero me gustaría preguntarte cómo era la Caesar Augusta romana. Me refiero a expansión de terreno, población, que luego ya entraremos en temas de organización, esos elementos arquitectónicos destacados, sí. Pero ¿cómo era Caesar Augusta? Mira, yo aquí para hablar de Caesar Augusta hablaría de dos Caesar Augustas. Una es la de la fundación y hasta el siglo II, sobre todo, y más adelante, y luego otra que es la de finales del siglo III y IV, que es esa Caesar Augusta que se encierra en unas murallas romanas que disminuyen el área de habitabilidad, pero que antes, en ese periodo anterior, en este de la fundación y en el siglo II, era más amplio más amplia la ciudad. Uh-huh. Con respecto al término municipal, es uno de los grandes términos municipales de la península ibérica. Tiene un término municipal enorme. Yo creo que eso también fue favorecer a esta Caesar Augusta, que llevaba el nombre completo del emperador. Uh-huh. Te iba a preguntar a continuación si era un lugar relevante, pero esto ya nos lo has contestado, ¿no? A nivel logístico, importantísimo para comunicar con la parte, en este caso, occidental del Imperio Romano. Claro, sí, porque el Jalón está muy cerca de aquí, y el Jalón era la vía de penetración en la meseta. O sea, y para seguir hacia los vascones o hacia toda esa zona de ahí, tenías que usar este medio, que además, como todo el mundo sabe, era navegable hasta Logroño, hasta la propia ciudad de Logroño. Uh-huh. En Caesar Augusta, ¿cuáles eran esos edificios más destacados? Algunos, gracias a Dios, podemos conocer su historia porque tenemos ese legado que nos han dejado, pero ¿cómo eran los edificios más importantes de la ciudad? Pues los edificios más importantes de la ciudad y que luego lo ha cogido el tiempo posterior se ubican en el Foro. El Foro es la plaza principal, es donde se desarrolla toda la vida política. Allí en la curia se van a reunir los gobernantes, se van a reunir para
hablar sobre las leyes que acaban de llegar de Roma o del gobernador de la provincia. Allí es donde está la SECA, porque Kaisar Augusta emite moneda también y está en el foro. Eso no lo hemos localizado. La curia, sin embargo, sí que la hemos localizado. Pero lo más importante, está ahí el templo principal de la ciudad, que es un templo de los mayores de España. ¿Cómo era un día para un ciudadano medio en Kaisar Augusta? Pues yo de personajes hablaría, por ejemplo, de personas artesanos que irían a trabajar a las zonas artesanales que se han descubierto, los alfares, en la zona donde el aire se llevaba los malos olores, que es toda la zona, todo el barrio de San Pablo, actual, claro, barrio de San Pablo y la zona de Predicadores. Ahí se han descubierto las zonas de alfares romanos, que luego también estaban los alfares musulmanes, porque esa zona se llevaba muy bien el viento y los malos olores fuera. Pues iría allí a trabajar unas jornadas muy largas, de sol a sol, porque los romanos trabajan, desayunan en cuanto sale el amanece, pero luego ya se han recogido en cuanto la luz desaparece. Ahí tienen ya la cena sobre las 6 o las 7 de la tarde, que es la comida principal, la tienen a esa hora. Vivían con el horario de luz diurna, y luego al mediodía tenían un pequeño refrigerio para seguir trabajando aquellos que tenían que trabajar. No así los grandes terratenientes, que ellos no estaba bien visto que se trabajara el trabajo, sino que lo que hacen es trabajar para ti. Y entonces tú tienes tus plantaciones y allí tienes agentes libres y no libres trabajando en tus... nosotros seguramente aquí abriría grandes zonas de trigo, de cereal, porque Aragón es una buena zona de trigo. Había también zonas con viñedos, aceite, que como no hemos encontrado ánforas de aceite, pensamos que se movería en odres, y el abastecimiento sería para nosotros. Mientras que de vino sí que nos llega vino de la Layetana, vino de la zona hoy catalana. Es curioso, porque yo creo que he cometido ese error de preguntar ciudadano medio, pero claro, yo es que estaba pensando en una estructura social como la que tenemos ahora, que claro, no tiene nada que ver evidentemente con la que teníamos en esa ciudad romana. Nada que ver. No, los hombres libres son los romanos, son los que podían votar, los hombres libres, los otros pues no. Podían tener su dinero, pero no, ni votaban ni participaban en la vida política, en las decisiones de la ciudad. Romana, en ese sentido, yo creo que el legado que nos han dejado es absolutamente maravilloso, pero sobre todo, yo creo que la gente que quiera conocer un poquito más tiene que descubrir todo el trabajo que se está realizando a nivel museístico, a labor de rescatar esos elementos que forman parte de ese patrimonio romano de la ciudad de Zaragoza. Me gustaría preguntarte, que yo sé que lo conoces bien de cerca, ¿qué podemos ver en la actualidad y cómo es esa labor didáctica que también se realizan en Zaragoza respecto a ese legado romano? Pues yo iría para empezar al Museo del Foro. En el Museo del Foro vamos a recibir toda la información de qué era un foro, de qué edificios se componía, que antes tampoco he dicho que allí estaba situada la basílica, que no hemos encontrado arqueológicamente, pero esa basílica era donde se impartía justicia, es decir, ese foro donde... era la actividad principal, pero luego otra de las actividades principales de los romanos, como todo el mundo sabe, son acudir a las termas públicas, que lo hacían por la tarde, los señores, que las mujeres y los hombres tenían horario distinto en caso de que solamente hubiera unas termas, pero las termas públicas es una de las actividades que un buen romano también debía llevar a cabo, pero otra también era disfrutar en los días festivos que organizaban los ediles de la ciudad o los adinerados, era acudir a los edificios culturales, como por ejemplo el teatro. En el teatro tenemos el teatro de Kaisar Augusta es más grande que el teatro de Tárraco.
es de una importancia enorme, llegaba a albergar a 6.000 espectadores. Eso hay que pensar en todo el término municipal, más gente que viniera a ver. También hemos tenido, y lo sabemos, un anfiteatro, que es donde se daban los juegos gladiadores, que acaban siendo más importantes que el propio teatro, que acaba siendo algo duro para el gran público y que se divierte mucho más en un anfiteatro. Pero nuestras fuentes antiguas también nos hablan de que aquí hubo un circo, que tampoco lo conocemos dónde estaba. Se presume dónde podía estar, pero no sabemos dónde estaba, y las fuentes hablan en el siglo V de que hay un circo romano. Y ahí es donde seguro que también iba la gente a ver esas carreras de caballos, de carreras con vigas o cuadrigas, y cada cual pues iría con los rojos o con los verdes o con los de su equipo. O sea que hay edificios principales. Estos edificios principales de la Caixa Augusta, que está metido dentro de la ciudad, de la muralla de piedra, nos los dejan un poco a un lado, pero esto en la ciudad que se inaugura en el siglo I y la ciudad del siglo II, estaban todos los edificios públicos centrados en el eje central, en la zona más importante de la ciudad. Romana, te preguntaba también por esa labor didáctica que se realizan por parte de los museos aquí en Zaragoza, que yo creo que es muy importante, ¿no? Dar a conocer a los pequeños y a los mayores también, que hay muchos que se quieren apuntar a lo que es esa historia de Roma aquí en la capital aragonesa, pero de una forma entretenida. En ese sentido, vosotros habéis hecho un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Claro, porque creemos que hay que facilitar la comprensión de esos restos, que no son fáciles de entender ni siquiera para los arqueólogos, y entonces lo mejor es llevar a cabo allí in situ actividades didácticas que se hacen con estudiantes y con escolares de distintas épocas y de distintas edades, de distintas edades y distintas fases de colegios. Pero también nos parece importante dedicar durante el fin de semana actividades para entender las termas o para entender el puerto, que el puerto no estaba allí ubicado, pero no hemos encontrado nada de él, pero explicarlo a familias que también vengan y que traigan los padres a los hijos y los hijos, y que vengan en familia a entender cuál era la actividad que tenía lugar en esos lugares. Y luego hay una serie de cuentos que se han editado, también todo con la intención de dar a conocer lo que aquí en Caixa Augusta podía ocurrir o estaba ocurriendo. Bueno, pues vamos a invitar, en este caso, a todas las familias que nos estén escuchando a que disfruten de esas propuestas, de esas actividades y que descubran un poco más ese legado histórico que tenemos en la capital aragonesa. Lo hacemos con Romana Erice, a la que quiero darle las gracias por acompañarnos y por habernos transportado, en este caso a través del sonido, hasta esa época romana. Romana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Lo comentábamos al principio del podcast y lo destacaba Nacho Navarro en el programa de televisión. Obviando el chiste fácil de recurrir a los Monty Python con su sketch de ¿qué han hecho los romanos por nosotros?, pues hemos comprobado que es mucho. De hecho, podríamos decir que esa raíz que nos une nos convierte en los herederos de toda esa cultura. Hasta aquí nuestro tiempo de Antecesor Podcast. Muchas gracias a los que vienen del programa de televisión, y los que no lo hayan visto ya sabéis que podéis descubrirlo en Aragón Televisión a la carta. Un saludo a todos los que elegís este ratito para disfrutar del sonido desde cualquier parte del mundo, y la semana que viene tendréis disponible un nuevo episodio. Hasta entonces, sed felices y seguid pendientes de Antecesor Podcast. Adiós.